Buenas tardes, estimados estudiantes. Entonces, hoy a partir de este momento voy a hacer un recorrido por los temas que hemos conversado y que de alguna manera, por razones de comunicación, se nos ha cortado, pero que ya tenemos más o menos claro el contenido. Hicimos un módulo introductorio en una primera sesión, introductorio porque muchos de ustedes ya lo manejan, lo conocen, incluso han compartido normas internacionales en otros cursos, ¿ok? Hablamos un poco de qué son las normas internacionales. Por qué invertir tiempo en esto cuando se supone que ya usted lo conoce? La idea básicamente es que podamos homogeneizar el conocimiento que tenemos todos en relación con estos términos. Entonces, las normas internacionales son ese conjunto de estándares, o sea, formas de hacer ya preestablecidas, ¿verdad? Promulgadas por el Consejo de Normas Internacionales, que en inglés usted van a ver con mucha frecuencia en la web cuando están buscando información, que sé que van a buscar con mucho cuidado, con mucho detalle. Es más, en YouTube hay cualquier cantidad de videos excelentes en relación con esta norma. O sea que cualquier refuerzo que usted quiera darle a estos contenidos puede dárselo perfectamente y le irá muy bien con cuando tengamos pues que evaluar eh, la información que contempla esta unidad y las que vienen. Entonces, el Consejo de Normas Internacionales, también conocido en inglés como el IASB, establece estos requisitos, se establece estas normas que son estándares y que establece básicamente formas de reconocimiento, medición, presentación, información a revelar sobre las transacciones o hechos económicos que afectan a una empresa y que se reflejan en los estados financieros. Siempre vamos a tener las normas internacionales en función de las partidas o los hechos económicos que manejan las entidades, ¿ok? La uniformidad es, digamos que, el gran reto o el gran logro de este modelo bajo normas internacionales. ¿Por qué? Porque si todos estamos hablando el mismo idioma y si todos sabemos los modos de hacer y los modos de hacer ya son compartidos por todos, entonces, sin lugar a duda, será más fácil la lectura de los estados financieros, no importa la latitud donde nos encontremos, no importa el país donde estemos. Sin embargo, bueno, como yo les decía, los boletines de aplicación en el caso de Venezuela son esa desviación que nosotros tenemos en relación con las normas internacionales y que usted va a tener que considerar esos conocimientos y tenerlos separados, por lo menos saber en qué norma Venezuela hizo participación si usted va a ejercer fuera de nuestro país, ¿ok? ¿Por qué? Porque esos boletines de aplicación usted no los va a encontrar en otro país, que son muy, muy color venezolano. Esa uniformidad, condición necesaria en el mundo financiero globalizado, es decir, todas las entidades se comunican, nos interesa invertir en compañías que están en otros países y para invertir deseo ver estados financieros para establecer rendimientos, determinar utilidades posibles. Sin lugar a dudas, entonces necesito poder leer estados financieros. No nos dejemos llevar por las condiciones actuales del mercado venezolano, que esa no sea nuestra inspiración. Nosotros no nos estamos preparando para la Venezuela que tenemos hoy en la mañana en nuestro país. Nos estamos preparando para la Venezuela del mañana, que yo estoy segura que será mucho mejor y que estoy convencida que ustedes tendrán un ejercicio profesional mucho mejor que el que han tenido otros, ¿ok? Hablamos un poco de las nomenclaturas, que teníamos que estar pendientes de que cuando encontrábamos NIIF eran normas internacionales de información financiera, que cuando encontrábamos NIC eran normas internacionales de contabilidad y que eran, digamos, el momento previo a la NIF, que si tenemos una NIF y una NIC, pues la NIF es lo actualizado y que por lo general la NIF contiene en su parte final a qué norma NIC está derogando. ¿Ok? Tenemos la SIC y la CINIC como esos instrumentos que vienen adicionalmente a aclarar o ampliar algunos elementos relacionados con una NIF o con una NIC y que los vamos a tener muy en cuenta porque nos sirven con ejercicios, con apéndices, con información extra. Les recomiendo que los tengan en cuenta. Los boletines de aplicación, los BA, les decía que son muy color Venezuela y que son aquellas interpretaciones que Venezuela le ha dado a ciertos elementos que considera que las normas internacionales no son suficientes y Venezuela le pone su propio color a ciertos elementos. Entonces no hay un BA
un boletín de aplicación para todas las normas internacionales ni para todos los hechos económicos, pero sí para unos en particular. Por ejemplo, tenemos el caso del ajuste por inflación. Cuando ya ustedes estén viendo esa materia se van a dar cuenta de ese boletín de aplicación. Y también tenemos, por ejemplo, en el caso de prestaciones sociales, o sea, manejo de pasivos laborales, hay desarrollos particulares. Y hay otras, ¿ok? Donde nosotros vamos a tener que estar atentos de cómo lo ha desarrollado o cómo lo ha mantenido la federación. Tenemos, por otro lado, les comentaba sobre el contenido de una norma internacional. Y en este caso, principalmente extraje el índice de la NIF 9, que primeramente presenta un objetivo. Esto es común en todas las normas, todas presentan un objetivo, luego presentan un alcance, que yo siempre le doy especial interés al alcance, ya vamos hacia allá. Reconocimiento y baja en cuentas, ya vamos a hablar de qué es reconocimiento, qué es baja en cuentas. ¿Ok? Clasificación, valoración, contabilidad de coberturas, está incluido en la NIF 9. Nosotros no le damos, no estudiamos eso porque ustedes ven coberturas en otra contabilidad. Fecha de vigencia y los apéndices. Los apéndices de esta norma son importantísimos y están al final de la norma, que se los recomiendo también. En los alcances de toda norma siempre encontrarán, y es muy importante que lo tengan en cuenta, siempre dice, esta norma será aplicada por todas las entidades a los tipos de instrumentos financieros, excepto a, o sea, siempre las otras normas, de acuerdo al tema que se trate, al hecho económico que estén desarrollando, va a decir, excepto a que no. Siempre lo tenemos que tener en cuenta para no aplicarle una norma a algo que no le corresponde, ¿ok? Aquellas participaciones independientes, asociadas o negocios conjuntos que se contabilicen. Yo solamente les traje el extracto para que usted vea cómo lo presenta. De hecho, este tema de asociaciones y negocios conjuntos lo ve usted en la contabilidad que viene, el semestre que viene. Además, algunas normas pueden añadir definiciones, traen un glosario, establecen algunas normativas. En el caso de la NIF que regula seguros, hay todo un andamiaje de conceptos para poder entender la norma. Y pasamos a estudiar lo que es el proceso contable. Y fíjense que el proceso contable inicia con un hecho económico que para nosotros en términos contables se traduce en una partida de algún estado financiero, de los 5 estados financieros obligatorios. ¿Cuáles son esos estados financieros obligatorios? Si a este momento yo le hago esta pregunta, le voy a dejar 3 minutos, 3 segundos para que usted lo piense. Si usted sabe cuáles son, chévere, porque usted entonces va muy bien. Pero hay estudiantes que llegan a este nivel y no saben exactamente cuáles son los estados financieros obligatorios. Entonces, los estados financieros obligatorios reflejan los hechos económicos. ¿Y cuáles son esos estados financieros obligatorios? El estado de situación, el estado de resultado o de resultados, el estado de flujo del efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y las notas revelatorias. Esos 5 elementos son el conjunto, la fotografía global de una entidad en un momento determinado. Entonces, ellas consolidan o ellos consolidan en su interior innumerables hechos económicos. Esos hechos económicos vamos a tener en común denominador de todas las normas internacionales, nos va a establecer una forma de reconocer, de medir, de presentar y de revelar. ¿Por qué? Para que nosotros podamos tener la información o la guía de cómo hacerlo e incorporarlo. ¿Cómo lo vamos a incorporar a los estados financieros? El momento de reconocimiento es el momento en que yo hago mía o que yo traigo esa partida a mis estados financieros. Y que lo vemos ahorita cuando hacemos la definición de instrumentos financieros, ¿ok? También lo llamamos el momento de la medición inicial, ¿ok? El reconocimiento tiene que ver con la medición inicial. En el momento contable se llama medición inicial. Tenemos el momento de evaluación o valoración, es cuando medimos, o sea, ya sabemos que este hecho económico es propio de la entidad, le pertenece, debo registrarlo, pero ¿qué valor le doy? Yo tengo que incorporarle un número porque nuestros estados financieros son cuantitativos y cualitativos, no cuantitativos y no cualitativos, sino ambas cualidades, ambas condiciones, mejor dicho, cualitativos y cuantitativos, pero primero fueron cuantitativos y después cualitativos, por eso las normas, las revelaciones están al final. Primero usted refleja números, 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 y al final hace
expresión cualitativa de los elementos que están contenidos en todos esos estados financieros que están adelante de las normas, de las notas revelatorias. Entonces, el reconocimiento es la medición inicial. La evaluación es la forma de darle un valor. La presentación me dice en qué estado financiero lo presento, dónde va esto, ¿ok? Y por el otro lado está la revelación que se hace a través de las notas revelatorias. Muy importante que les aclare aquí que el reconocimiento, así como el reconocimiento incorpora en los estados financieros un hecho económico a través de una partida contable, lo que ustedes van a encontrar en esta NIC 9 como baja en cuentas tiene que ver con el modo y la forma en que yo saco esos estados, esa partida de mis estados financieros. Y ojo con eso. Hablamos que era un hecho económico, ya lo sabemos, cualquier operación que se realice en una empresa, una compra, una venta. Nosotros vamos a ver que a nosotros nos interesa ahorita en esta unidad el hecho económico relacionado con instrumentos financieros. Hay muchos, pero solamente vamos a estudiar nosotros este. El reconocimiento, momento en el cual la entidad incorpora lo que les acabo de explicar en relación con el proceso contable como tal. La medición, la presentación y la revelación. Usted lo lee, lo repasa y se ubica en que por eso es que usted ha encontrado en el programa de la asignatura, y si no lo ha hecho, revíselo, que la unidad está desarrollada o está estimada que pase por estas diferentes fases. No es caprichosamente desarrollado así, es que obedece a la forma en que ha sido estructurado o que están estructuradas las normas internacionales. Pasamos, eso hicimos en nuestra primera parte, luego entramos a nuestra segunda sesión que tiene que ver con la unidad que es propiamente parte del programa, porque aquello de lo que estábamos hablando, yo lo hice como para que todos estuviésemos hablando el mismo idioma y supieran qué es lo que vamos a hacer. Ojo, que es una norma, que contiene y cuál es la que nosotros vamos a estudiar. Ahora entramos a la unidad 1 y fíjense cómo establece el programa, está copiado y pegado del programa. Dice, requerimientos de... O sea, lo que nosotros tenemos que estudiar en esta unidad, en este tema específicamente, es en esta unidad y en los temas que le pertenecen a esta unidad. La unidad dice requerimientos de reconocimiento, medición, presentación y revelación. Por eso yo invierto tiempo explicándole qué es reconocimiento, medición, presentación y revelación, porque cualquier partida que veamos vamos a tener que detallar claramente eso y eso es una pregunta del examen. Cómo reconocemos instrumentos financieros, cómo se miden, cómo se presentan y cómo se revelan. ¿Por qué? Porque si no, no habremos pasado por instrumentos financieros. Entonces, pero me dice aquí requerimientos de reconocimiento, medición, presentación y revelación de obligaciones a largo plazo y deuda convertible en acciones. Es decir, me está diciendo que voy a ver digamos, voy a hacer el ciclo económico, pero solamente para las obligaciones a largo plazo y para una deuda que sea convertible en acciones. Ese es el gran reto de la unidad. Y lo divide en temas. El diseñador del programa dijo, del programa de la cátedra, ¿verdad? El diseño curricular de la universidad, para decirlo en términos correctos, está fundado en que al ejecutar o desarrollar los temas que están previstos en esta unidad, nosotros podamos ya manejar los requerimientos, reconocimiento, medición, presentación y revelación de obligaciones a largo plazo y de deuda convertible en acciones. Entonces, es así como llegamos al tema 1, que es el que realmente voy a desarrollar en esta unidad y que sería, digamos, el objeto de la primera parte de la evaluación, ¿ok? Y fíjense cómo está descrito en nuestro programa también, copiado y pegado, ¿ok? Pegados a la norma, pegados al programa, sí, nosotros tenemos que caminar enfocados en esta carrera. Identificación, medición, registro y presentación y revelación de instrumentos financieros pasivos. No me dice todos los instrumentos financieros, me dice que yo estudie los financieros pasivos, así como los juicios profesionales esenciales relacionados con instrumentos financieros de largo plazo, desde el punto de vista del emisor y desde el punto de vista del tenedor. Es decir, que el instrumento financiero que nosotros le hagamos el estudio lo vamos a ver desde el punto de vista de quien lo emite, al pasivo, y de quien adquiere ese pasivo.
y lo tenemos que hacer en simultáneo. Usted y yo vamos a hacer la contabilidad de ambas personas, ¿ok? De ambas empresas, de ambas entidades, pero situadas en aceras una al frente de la otra. Yo compro, tú vendes, ¿ok? ¿Cómo registra el que vende? ¿Cómo registra el que compra? Sin embargo, fíjense, no puedo pasar a pasivos a largo plazo, ya tiene un apellido, sin nosotros saber exactamente qué es un activo, qué es un pasivo y qué es patrimonio. Y esa es una pregunta también fija del examen de esta unidad, que está pautado, digamos que eh, teoría y práctica, cada uno de estos temas va a tener teoría y práctica, ¿no? Entonces aquí tenemos instrumentos financieros híbridos y tenemos la evaluación de tenemos una evaluación teórica y una evaluación práctica. La evaluación teórica no va a apelar o no va a desperdiciar, para decirlo técnicamente, la oportunidad de preguntarles qué es activo, qué es pasivo y qué es patrimonio. Pero no de acuerdo a lo que usted cree o lo que usted ha visto hasta ahora, sino de acuerdo exactamente como lo dice la norma. Y ustedes me van a recordar siempre como la persona que les pidió que se aprendieran esto, pero que tiene un gran valor. Es decir, no es para que llenen el cerebro de cosas locas, ni para que pierdan el tiempo, ni para yo amargarles la vida, no, es para darles una herramienta para decidir en el futuro. ¿Por qué? Porque para yo clasificar cualquier hecho económico, yo voy a tener que pasar esa operación. Si yo digo que es un activo, yo tengo que decir que es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener beneficio, ¿verdad? En el futuro beneficio económico. Yo tengo que pasar, colar, procesar ese hecho económico X que yo estoy estudiando, por eso para yo poder establecer que sea un activo. Si no cumple alguna de esas condiciones, no es un activo. Entonces, también tenemos el pasivo. ¿Cómo poder estudiar pasivos a largo plazo si no sabemos qué es un pasivo? Pero correctamente, ¿cómo define la norma un pasivo? No como yo crea que son las obligaciones, profesora, y cuando estamos en vivo ustedes me dicen en las presenciales, toda deuda, todo lo que debemos por ahí. No, 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 ese vocabulario no, ya no lo vamos a usar y vamos a decir, un pasivo es una obligación presente, no una obligación futura, no una obligación pasada, presente, que está existente, hay un compromiso de la empresa surgida a raíz de sucesos pasados. Si ya está presente es porque ya yo establecí un compromiso con alguien en un momento anterior al que ya está presente el pasivo. ¿Okay? Al vencimiento del cual, que puede ser un vencimiento inmediato o puede ser un vencimiento a plazo. Para cancelarla, la entidad espera desprenderse. Vuelvo a conectarme. Al parecer ha habido un problema de conectividad. Vamos entonces a tratar de resolverlo. Vamos a tratar de resolverlo antes de que pierda lo que he grabado. ¿Ok? Ya voy. Entonces continúo, ¿verdad? En esta presentación. ¿Ok? Disculpen que de pronto se sale y pues ocurren estos inconvenientes. Entonces, tengo que tener claro qué es un pasivo. Tengo que manejar el término correcto. Estamos en el audio del equipo, estamos compartiendo pantalla. Y bueno, seguimos grabando. ¿Okay? Como les decía, hay algunas fallitas técnicas acá que se presentan y que nos obligan a parar las ideas de lo que queremos expresar. Entonces, fíjense que vemos también que eso, el patrimonio, es la parte residual de los activos de una empresa una vez deducidos los pasivos. Eso es lo que yo tengo que decir cuando me pregunten cada uno de estos elementos. Posteriormente vimos que era un instrumento financiero, ¿verdad? Que es un contrato. El instrumento financiero es un contrato que puede ser verbal o que puede, que puede estar escrito.
que da lugar a un activo en una entidad y a un pasivo financiero, a un instrumento de patrimonio en la otra. Es decir, es un convenio entre dos partes que genera una consecuencia contable en un lado y una consecuencia contable en el otro. Pero nunca vamos a poder dejar de decir en una definición que hagamos, ¿verdad?, de instrumento financiero, que un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo por un lado y por otro un pasivo o una cuenta de patrimonio en otra entidad. Fácil. Pero eso es un instrumento financiero. Por eso nosotros vamos a ver instrumentos financieros pasivos, pasivos a largo plazo. Vamos a ver aquellos contratos que dan lugar a pasivos, por un lado, en una entidad y activos en otra entidad, pero desarrollados desde el punto de vista de un hecho económico particular. ¿Ok? Porque nacen los instrumentos financieros, porque hay necesidades de financiación por un lado y necesidades de inversión por el otro. Y por eso nacen. O sea, ahorro e inversión están confrontados. Pues. Hay entidades que tienen disponibilidades y otras tienen necesidades. Lo que ocurre normalmente en el mundo, chicos. Entonces, aquí yo les colocaba unos ejemplos de instrumentos financieros pasivos básicos que ustedes habían visto y encontramos que aquí tenemos los bonos e instrumentos de deuda similares, que son el instrumento que el programa nos ha pedido que le desarrollemos la parte práctica, esa que a ustedes les preocupa, que los asientos, profesora, páseme los ejercicios, a eso es. Y ya usted lo vio el semestre pasado. Imagínense. Ya lo vimos, solo que lo estamos estudiando con la rigurosidad que establece la norma internacional, la NIF 9, ¿ok? No lo vamos a estudiar de la NI 39 ni de la NI 32, porque fueron sustituidas por la NIF 9. Sin embargo, ellas nos sirven para alguna cosa que querramos complementar o ver, ay, ¿cómo lo dice aquí? Por curiosidad, esa curiosidad nocturna en la que usted dice, va caramba, ¿y cómo lo dirá? Voy a investigar. Lo puede hacer, une esas tres y va leyendo y a lo mejor consigue mayor claridad argumentativa en una que otra que le sirva a usted para, ya lo entendí. Y entonces vemos los pasivos a largo plazo, aparecen los pasivos a largo plazo, es decir, ya son pasivos que tienen un apellido. Nosotros ya sabemos que un pasivo es una obligación presente surgida de sucesos pasados, al final de la cual la empresa espera desprenderse de recursos, ¿ok? Para cancelarla. Entonces yo digo que ya yo sé que es un pasivo. Ahora me dicen que a largo plazo porque se excede a un ejercicio económico. Sin embargo, la naturaleza de una operación determinada puede variar en función de la decisión por la que yo haya adquirido ese o haya entrado en ese instrumento financiero. Ya lo vamos a ver eso qué significa. Entonces, se originan de la necesidad de financiar el pasivo a largo plazo. Hay muchos pasivos a largo plazo y usted ya ha visto varios, ¿ok? Y estos se categorizan los pasivos a largo plazo. El estado de situación está clasificado en activos corrientes, activos no corrientes, pasivos no corrientes, los que van a tener una existencia que prevé un superior a un ejercicio económico. Estos pasivos a largo plazo están dentro de los pasivos no corrientes. Y dentro de eso nosotros vamos a ver los bonos, que son títulos, valores emitidos en series o al portador, creados por la sola declaración de voluntad del emisor y contienen la obligación de pagar una suma de dinero en un plazo determinado y a una tasa de interés determinada. Entonces, fíjense que el bono es un instrumento financiero que tiene unas características particulares. ¿Cómo funciona? Imagínense que ustedes y yo estamos en medio de ese contrato, ¿verdad? Imagínense que ustedes y yo decido colocar unos bonos y me comprometo con ustedes en un periodo de pagarles en fracciones unos intereses y al final de ese plazo devolverles el dinero que ustedes han invertido en ese instrumento. Así funciona. Pago en ciertos periodos un interés por la tenencia de ese dinero de ustedes y finalmente les devuelvo el dinero y le habré pagado todos los intereses pertinentes. Una empresa puede adquirir obligaciones a través de los bonos, a través de bonos, emisión de acciones, hipotecas, pagaré, es decir, hay muchas formas, pero nosotros vamos a estudiar una, el programa nos pide que desarrollemos una, bonos, ¿ok? Se conoce con el término de emisión de obligaciones el momento en el cual la entidad decide proveerse los recursos adicionales para la cobertura. Yo siempre les comento que si hay unos planes de expansión y ya agotamos todas las otras formas de financiación y ya no podemos
colocar más acciones, ya no podemos hipotecar más nada, no podemos pedir más línea de crédito porque hemos hecho todo eso, pero aún así necesitamos recursos, usamos una estrategia de bonos. O usted dice, a mí no me gusta hipoteca, no me gusta líneas de crédito, me gusta irme por la emisión de bonos directamente. Entonces, esto es una alternativa de financiación, de inversión, que usted tiene que conocer porque está en el portafolio de las inversiones a nivel mundial. En Venezuela existe la Ley de Mercado de Valores a través de la Superintendencia de Valores que regula todo esto. Aquí yo les hago una mención legal para que usted sepa que esto no es así nada más, es sencillo y que usted va a parar si el cafetín de ahí de la universidad, usted va a encontrar, sí, ellos van a emitir unos bonos. No, esto tiene unas características, esto no cualquiera lo hace, ¿ok? Tenemos las fechas de emisión, en este caso ya la operación como tal tiene unos momentos y unos conceptos que tenemos que manejar con claridad. La fecha de emisión es el momento en que se emiten todos los títulos, ¿okay? Y que acredita el derecho. Pero ¿qué va a pasar? Que aparece también la fecha de colocación, que puede coincidir con la fecha de emisión, les decía yo, porque yo puedo emitirlos y ese mismo día son tan buenos, tan atractivos por los intereses, por la información que maneja, por lo que produce, que inmediatamente yo no los he terminado de emitir cuando ya están vendidos todos. Entonces, fecha de emisión y colocación, perfecto, son el mismo. Pero resulta que puedes pasar, abrir una diferencia entre esas fechas porque yo los coloqué 20 días después, 2 meses después, 3 meses después, y eso va a tener un impacto en la forma en que calcularemos los intereses o los frutos que producen estos instrumentos financieros. En términos jurídicos hablamos que los instrumentos financieros bonos, ¿verdad? Los frutos que producen ellos son los intereses, así como de las acciones, los frutos que producen son los dividendos. Entonces, los frutos de estos instrumentos serán los intereses. Tenemos el valor nominal, que es el que aparece impreso en el documento. Son 5.000 bonos de 500 euros cada uno. Ese valor, ¿ok? Nominal, cada uno. El precio, el valor. Y tenemos el valor de colocación. Es posible que yo haya querido colocarlos por 500 euros cada uno y resulta que en el mercado se están comprando, porque están buenísimos, porque son interesantes, porque son una estrategia de inversión espectacular y me los están comprando en 800. Entonces la diferencia del valor nominal y de colocación va a estar allí presente. Y es de allí de donde nacen las primas, los descuentos y las colocaciones a la par. Es decir, la forma o la diferencia que se da entre el valor de nominal, el valor nominal y el valor de colocación hacen hacer esa prima, un descuento, o si es una colocación a la par, que igual es el mismo valor. Pues los coloqué en 500 euros, en la fecha de emisión fueron recibidos por los inversores en 500 euros, punto. No siempre va a pasar ni prima ni descuento, pero cuando pase, eso tiene un impacto, ¿ok? Yo les coloco aquí, y esto más que todo es para guía de ustedes, de guías de estudio. Cuando, de acuerdo a lo que puede ocurrir, hay tres momentos, hay tres cosas que pueden pasar, tres vías posibles, no puede pasar más nada. O lo vendo y lo compro, porque voy a estar en la acera de las dos contabilidades, o lo vendo y lo compro en su valor par, o sea, igualito, como está en el documento, todo, o lo hago con unas diferencias. Si esa diferencia está por encima, es prima, si está por debajo, es descuento. Entonces seguimos por acá, porque me saca de la pantalla donde estoy trabajando los conceptos, por eso le estoy dando un poco rápido, porque no sé si es el internet que tiene problemas, pero bueno, seguiré adelante. Confiaré que... Ya vamos a ver si aquí... Okay. Entonces, les decía que esta información se las coloco yo aquí, básicamente para que usted esté atento cuando esté haciendo los registros contables. Si es a la par, voy a tener tales momentos contables. De acuerdo al modo y la forma en que sea la colocación, entonces en esa misma forma voy a hacer registros contables, voy a manejar registros contables distintos. Aquí les dejo la información de cuáles son esos registros que lleva cada tipo de forma y lo vamos a practicar, ¿ok? Ahorita en este tiempo lo que me interesa sobremanera es que usted esté claro qué instrumento, cómo lo vamos a hacer. En conclusión, el valor de colocación de un bono puede variar respecto al valor nominal y va a generar la prima, el descuento o la colocación a la par y todas estas mismas conclusiones. Hay métodos para determinar, ¿verdad? De las diferencias surgidas entre el valor de colocación y el valor nominal nacen las primas o los descuentos. La prima y los descuentos se amortizan. Nosotros ya hemos visto amortizaciones, pero ahora vamos a ver qué método dice la norma de acuerdo a lo que yo investigue y lea dentro de la norma. ¿Qué dice la norma? ¿Cómo debo yo
amortizar. Como yo quiera, no, nada es como yo quiera en las normas internacionales, es como dice la norma. Entonces, el reconocimiento, vamos a ir cerrando lo que tiene que ver con el tema 1. La entidad reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero en su estado de situación, cuándo y solo cuándo. O sea, solo esto va a pasar. Dicha entidad se convierta en parte de las cláusulas contractuales del instrumento en cuestión. Usted lo lee así y usted dice, wow, ¿qué es esto? Pero cuando usted lo descompone, usted se da cuenta que lo único que está diciendo aquí la norma es que yo no voy a registrar nada si yo no pertenezco a ese contrato. Es decir, si ustedes, dos de ustedes, están haciendo un negocio, un contrato, que da lugar a un activo y a un pasivo en un lugar, y yo nada tengo que ver, yo no tengo que registrarlo. Me está diciendo, usted va a reconocer algún instrumento financiero solamente cuando usted sea parte. Bueno, usted dirá, bueno, pero eso es lógico. Bueno, pero es que para las normas nada es lógico, tiene que dejarlo escrito, ¿sí? Entonces, básicamente no dice nada que no sea la lógica natural de que cómo puedo mal puedo yo registrar algo a lo que yo no pertenezco. Entonces, ustedes hacen un negocio de compra y venta y vengo yo y registro el vehículo en mi contabilidad. Eso no puede ser. Es lo que me está diciendo este criterio para el reconocimiento. Y vea que voy cerrando con los términos que les dije que vamos a estar pasando siempre para cada tema: reconocimiento, medición, revelación. Medición me dice que el modelo de negocio de la entidad para activos y pasivos, la clasificación se efectúa según se mida posteriormente considerando los dos parámetros fundamentales: activos y pasivos financieros, el modelo de los negocios de la entidad para la administración de sus activos y las características contractuales del flujo financiero, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad? La NIF 9, que también está en consonancia con la 39 que ustedes conocieron, dice las categorías de pasivo financiero, que es la que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Son básicamente las mismas que la NIF 39, o sea que quien haya estudiado ya NIF 32, NIF 39, chévere, está listo. De forma general, los pasivos se medirán al costo amortizado. No es mal que ustedes tienen estas presentaciones por estos choques de salidas de pantalla, ¿verdad? Entonces medirán al costo amortizado y nosotros vamos a estudiar cómo vamos a hacer eso, cómo vamos a entrar a eso, qué es ese costo amortizado, cómo lo voy a hacer. Pasivos a largo plazo, bonos, ¿ok? Y presentación y revelación. La categoría de los pasivos financieros, cuáles, los a largo plazo, que es lo que nosotros vamos a estudiar, se presentan en el estado de situación. Ya me está diciendo dónde, no lo vaya a llevar para el estado de flujo del efectivo, no lo vaya a llevar para el estado de movimiento de las cuentas de patrimonio, se presentan en el estado de situación y se revelarán en las notas las informaciones relacionadas con, o sea, me está diciendo, y se revelarán, no me está diciendo, y revele lo que a usted mejor le parezca, vea ahí qué puede decir, como usted vea, más o menos lo que usted considere. No, 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 no. Me está dando un imperativo que me dice, y revelará lo siguiente. Más de eso puedo decir todo lo que quiera. Lo que no puedo hacer es escribir menos de eso. Me dice que debo, ¿verdad? Las bases de medición utilizadas, es decir, si fue a costo amortizado, cómo apliqué todo eso, explicar detalladamente categorías de activos, pasivos, cómo se le da baja en cuenta, o sea, cuáles se han desincorporado de los estados financieros y por qué se hicieron y cómo se hizo. La pignoración es si hay digamos, si yo he colocado alguno de esos pasivos o activos en garantía de algo, si hay un incumplimiento, es decir, a la fecha no se han pagado los intereses de los últimos 6 semestres, para que las personas sepan los riesgos que tienen en relación con ese instrumento financiero, incumplimientos, partidas de ingresos, gastos relacionadas, es decir, la tabla completa de amortización donde nosotros vemos qué proporción será gasto, qué será, o sea, qué compone esa deuda y cómo está estructurada. ¿Ok? Básicamente, ese ha sido el recorrido por el tema, ¿verdad? Eso ha sido lo que hemos visto. ¿Qué vamos a ver en el siguiente? ¿Qué vamos a ver en esta siguiente clase? Que sí que la voy a grabar separada para evitar esto que está saltando y esto, y que puedan ustedes separarlo, entenderlo separadamente. El tema 2, vamos a hacer este mismo recorrido, pero vamos a hablar, fíjense, identificación, medición, registro y presentación de revelación de acciones preferentes como instrumentos financieros pasivos. Vean lo interesante que hay aquí. Después que vemos los instrumentos, primero hicimos una introducción, luego vemos los instrumentos financieros de manera general, discutimos un poco lo que significan los pasivos a largo plazo como un instrumento financiero, y ahora nos dice que discutamos qué pasa cómo es eso, que hay acciones preferentes, ya vamos a discutir qué es una acción, cómo es todo eso, y está allí desarrollado, ¿verdad? Como instrumentos financieros pasivos. Normalmente nosotros conocemos que las acciones son, digamos, un término que está asociado a patrimonio,
Pero hay un momento en que, dadas las condiciones de esas acciones, la norma dice, si tienen esta característica, no son patrimonio, son pasivos. Entonces vamos a estudiar ese tema. De eso va a tratar nuestra siguiente, bueno, en este caso mi siguiente grabación, pero que tiene mucha relación con lo que hemos visto para llegar a ese desarrollo, y me regreso aquí a donde estaba el objetivo de la unidad, porque la unidad está comprendida por temas. Fíjense que la unidad hablaba de reconocimiento, medición, de obligaciones a largo plazo y deuda convertible en acciones, ¿sí? Y fíjense que entonces, después que vimos los pasivos a largo plazo desde su aspecto más teórico, entonces cuando entramos al segundo tema, ya entonces no estamos hablando de ese mismo elemento, sino que hablamos de acciones preferentes convertidas en pasivos financieros y vamos a detallar, ¿ok? Y las acciones no convertibles o sin opción a venta. Todo eso lo vamos a detallar en nuestra clase. Espero entonces que esta clase haya servido para cubrir, para darle un paseo. Espero sus comentarios y preguntas, todas las que quieran, por los foros, por el WhatsApp, por donde usted considere pertinente, de acuerdo a la norma que hayamos establecido, para que usted haga las preguntas que considere propicia, ¿ok? Por mi parte, cerrada esta primera parte, que significa lo que yo les debo o por lo que yo estoy un toque atrasada en relación con las conexiones. De esto vamos a tener una evaluación. ¿Qué es lo que quiero que se haga? Quiero que se haga un cuestionario. Usted va a tomar la NIF 9. Escuche bien. De todas maneras, yo voy a hacer un podcast para esto nada más, pero usted va a tomar la NIF 9 y va a separar 20 términos desconocidos para usted. Estoy seguro que hay más de 20 términos allí en esa norma que usted no conoce. Usted los va a investigar a la luz de la propia norma o a la luz de cualquier texto o información que usted tenga a su disposición, lo va a investigar y va a colocar esa definición que consiguió de ese término y luego me va a explicar abajo qué entendió usted, cómo lo entendió usted. Son 20 términos, vamos a entregar, vamos a subir, yo les voy a poner todo esto en el módulo 7 detallado, la tarea. Yo quiero que usted lo envíe en un documento de Word bien bonito, desarrolladito, acomodadito, ¿verdad? Mis 20 términos, lo que dice, lo que investigué, lo que yo entendí, cada uno, ordenadito si quiero por alfabéticamente, o si quiero colocar cualquier orden, lo puedo hacer por tabla, lo puedo hacer en un archivo, lo puedo hacer en una infografía. Usted sea creativo como usted mejor, su talento se lo permita. Y además, entonces, entregamos ese documento y en la siguiente clase, ¿verdad? Nosotros vamos a estar sincrónicamente, cada uno necesito que compartamos cuáles fueron los términos que escogió y yo le preguntaré en función de lo que yo haya visto en su trabajo, cuál término y podamos discutirlo, aclarar y fijar puntos, ¿ok? Básicamente esa es la evaluación. ¿Cuándo voy a subir esa evaluación? Revisemos los tiempos que tenemos en el plan y si hay que ajustar algo en función de, pues, de este pequeño retraso en relación de la conectividad y de la nueva forma que decidimos trabajar, entonces no hay ningún problema, rodamos la fecha y luego llegar a un punto antes de que termine el semestre que nos tengamos que poner de acuerdo para que recuperemos lo que esté pendiente, sin que afecte la agenda que usted tiene en las otras asignaturas. Por mi parte, que tengan una linda tarde y bueno, disculpen la demora en haberles subido esta información, pero bueno, se tiene que trabajar las cosas y hacerlas con calma y revisar qué es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Muchísimas gracias por su atención y bueno, voy a proceder a hacer todo el procedimiento para subir.